Bienvenidos hermanos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de Linux. Linux es para programadores, para geeks, para hackers. Pues todo eso lo vamos a ver en este video, así que vamos a ello. Comenzando saludando a nuestros colaboradores, a Data Science de Perú y a Init, tu compañero digital. Mi nombre es Esteban y vamos a ello. Pueden buscarme como un informático peruano, ahí están mis redes. Bien, primero quiero que entendamos el concepto, lo que hacemos los programadores. Nosotros los programadores nos enfocamos de agarrar todo algo que puede ser muy complejo, comprimirlo y darle una facilidad de uso. Por ejemplo, cuando ustedes van a Facebook, Instagram, WhatsApp, ustedes no tienen que programar nada, no tienen que meterse al terminal, escribir código, saber lenguaje de programación. Ustedes quieren crear una página, van a Wix, clic, clic, se creó la página. Quieren un blog, WordPress, instalar, tienen un blog. Hoy en día es súper sencillo y eso se da porque los programadores tenemos como base, como núcleo, agarrar algo súper complejo y comprimirlo a tal punto que es súper sencillo de usar. Y en eso se basa Linux. Cuando estuvimos en los inicios, cada uno de los componentes que ustedes tienen, su procesador, su memoria RAM, su disco duro, etc., todo tenía que ser programado, todo tenía que tener un software, todo tenía que tener una forma de ser controlado. Y era muy complicado, estamos hablando del lenguaje máquina, es decir, 01, 01, 01, eran puros ceros y unos que controlaban estas piezas de tecnología. Pero pasó el tiempo, los programadores hicieron lo que mejor saben hacer, agarraron toda esa complejidad, toda esa dificultad de entender un procesador y crearon un software que encapsulaba toda esa complejidad y daba una facilidad de uso. Luego tenías un montón de capsulitas que se encargaban de hacer diversas cosas, que controlaban diversas partes de un computador. Y apareció una persona muy inteligente llamada Linus Torvalds que agarró todos estos componentes y dijo, si los encapsulo otra vez, puedo tener algo muy interesante que me va a ayudar a controlar cualquier pedazo de hardware. Es decir, una computadora, un celular, un servidor, una pantalla, una tostadora, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. Pero tenías que encapsular esa dificultad en algo que hoy en día llamamos el kernel de Linux. El kernel de Linux nos permite controlar todo lo que tengamos en el computador. Así se ve el kernel de Linux. Ese de ahí que están viendo ahorita es el kernel de Linux. Son muchos archivos. Cada uno de estos archivos se encarga de controlar algo en específico. Les voy a mostrar una versión en vivo solo para ustedes. Esta es una terminal, vamos a hablar de ella un poquito más adelante en los siguientes videos, pero por el momento no se preocupen, solo quiero que vean. Esto es Linux. Todos esos archivitos que acaban de salir aquí son parte de Linux. Por ejemplo, yo quiero saber mi procesador. El procesador se encuentra en proc. ls es un comando que sirve para listar las cosas. L es de listar. cd es de dirigirse a un directorio. Proc tiene todos los, por así decirlo, los archivos del sistema. Es decir, todo tu computador está en proc. Vuelvo a listar las cosas con el comando ls. Y acá pueden ver ustedes todos los componentes que tiene mi computador. De hecho, ahí miren, acá está el CPU info. Ese archivito es mi procesador. Si yo le hago cat, que es otro comando que sirve para visualizar el contenido de un archivo, y le pongo CPU info, ahí me va a dar lo que Linux interpreta como mi procesador, ¿no? Mi procesador es acá dice, ¿no? Es una Intel Core i7 de 7700HQ de 2.8 GHz, ¿no? Y ya está. Aquí hay más porque, bueno, mi procesador tiene varios núcleos y cada uno de estas cositas indica las características de ese núcleo, ¿no? Tengo 8 núcleos. 8 no, son 8 hilos, pero son 4 núcleos. Y es eso. Linux es eso. Linux es un grupito de archivos que cada uno de estos controla el procesador.
¿Ven? Ya aprendieron qué cosa es Linux. Pero la historia no acaba acá. Porque, ok, muy bien, ya tienes archivos que ayudan a controlar todo, el CPU, la memoria RAM, el disco duro. Pero necesitas herramientas que te permitan editarlos, modificarlos, agregar más cosas. Es decir, necesitas aún más control sobre todo esto. Bueno, aquí también podemos mencionar un poco el tema de Windows, que quizás es otra historia, pero está bien mencionarlo. Windows también tiene su propio kernel y funciona por su propia manera. De hecho, cuando ustedes ven algo así como borra el System32, dentro del System32 están todo lo que vendría a ser el kernel de Windows. Así que no borren System32. Muy bien. Como ya les dije, ok, ya puedes controlar tu CPU, tu RAM, tu disco duro. Ok, ¿y eso qué te sirve? Necesitas más, necesitas más poder. Necesitas, por ejemplo, listar las cosas como lo que acabo de hacer, listar, copiar, visualizar, eliminar, etcétera, etcétera. Ya, todas esas herramientas las provee el proyecto GNU. El proyecto GNU trataba de crear muchos softwares para poder administrar un sistema operativo, para crear un sistema operativo. Pero en ese proceso de creación del sistema operativo apareció Linux y dijeron, "Pues, Linux está genial, está funcionando bien. Usemos el kernel de Linux y mezclemos el kernel de Linux con nuestras herramientas." Y así crearon lo que hoy en día se conoce como GNU Linux, que ya es considerado un sistema operativo. Linux de por sí no es un sistema operativo, es un kernel. Pero cuando tú le das las super herramientas de GNU, ahí ya tienes un sistema operativo. GNU y Linux crean lo que ustedes pueden visualizar acá, una terminal. Y en la terminal ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran. La terminal de Linux, es decir, Linux más GNU, es muy potente. Con la terminal de Linux eres capaz de hacer cualquier cosa, pero en serio, cualquier cosa. Pueden destruir su sistema operativo si ustedes gustan, pueden crear cosas, pueden eliminar todo. Miren, les pongo un ejemplo, algunos comandos. CD, recuerden, es para ir a un directorio. Y yo voy a ir a cdtemp. Temp es un archivo que nos permite poner cosas temporales. Puedes poner lo que tú quieras. Al final y al cabo se va a eliminar dentro de temp. Entonces, hay otro comando que se llama touch. Todos estos comandos que estoy escribiendo, ls, cd, touch, son parte del proyecto GNU. Así que, corazoncito GNU, muchas gracias por ayudarnos a hacer la vida más fácil. Yo puedo crear un archivo con GNU, que por ejemplo que sea Hello World. Listo. Con eso, si vuelvo a listar las cosas, ls, puedo ver ese archivo nuevo que se ha creado. Si escribo el comando nano es como un editor de texto y pongo el nombre del archivo que acabo de crear, bueno, no está instalado nano, no todo está instalado, ¿no? Vamos a ver un poquito más de eso más adelante, pero sí, ahí nomás creo que lo vamos a dejar, porque no estoy seguro qué cosas están instaladas y qué cosas no. Windows funciona igual. De hecho, Windows también tiene sus propias versiones de esta terminal que les acabo de mostrar. Pueden buscarla como CMD o como PowerShell. Pero no es tan potente como Linux. Linux es súper potente. Linux te permite utilizar todo. Puedes destruir tu procesador si tú quieres. No sé para qué quisieras hacer algo así. De hecho, por ejemplo, cuando atacan a sistemas operativos, si un hacker logra obtener el poder total de un Linux es muy peligroso porque es capaz de destruirlo si quiere. Pero esto no basta, pues una terminal no es suficiente, necesitamos más. Y los programadores pensaron en eso también. Aquí comenzó a nacer toda la guerra entre Windows y Apple, creando interfaces gráficas y visualización y cosas más bonitas. En Linux pasó algo similar. Se crearon también versiones de escritorio, interfaces gráficas, como tenemos a GNU, KDE, Mate, Cinnamon, etcétera, etcétera, hay un montón. En Windows también ustedes tienen muchas, la que tienes en XP, la que tienes en Vista, en Windows 7, ese cambio radical con Windows 8 o Windows 10. En Windows también se tienen interfaces gráficas, en Linux también, solo que en Linux están en paralelo. Tú tienes un montón, tienes una abrumadora cantidad para elegir, pero funciona igual.
tenías al sistema operativo de Linux GNU y tú le incorporaste cositas para poder hacer una visualización. Volviste a encapsular las cosas. Y esta es, por ejemplo, la versión de GNOME, que es una versión muy bonita de interfaz gráfica donde, al igual que Windows, es capaz de hacer clic y, por ejemplo, abrir archivos, editar archivos sin necesidad de usar una terminal, simplemente haciendo clic. Y aquí también nace lo que es llamado en Linux distribuciones. Cuando tú tienes la interfaz gráfica, tienes todo el kernel de Linux, tienes las herramientas de GNU y agregas otras herramientitas adicionales más, eres capaz de crear cosas muy interesantes que se llamaron distribuciones. Y aquí tenemos tres muy populares. Una que es Debian, que es una como de las más longevas, una de las que comenzó todo este boom. Tenemos Ubuntu, que es otro muy popular. Hoy en día, de hecho, yo estoy usando ahorita Ubuntu. Eh, Tenemos Arch Linux también, que es una muy buena versión. Y hay muchas otras más. En Linux tienes variedad para elegir y a veces puede ser un poco abrumadora la cantidad de cosas que puede uno elegir. Si ustedes quieren una recomendación, yo les diría que comiencen por Ubuntu, porque es el que más se usa y si ustedes tienen algún problema, es el que la mayoría de personas van a poder ayudarlos, ¿no? Porque tiene más gente. ¿Cuál es la diferencia con Windows? Porque hasta ahorita les he hablado de que sí, Linux es potente y te da control sobre todo tu computadora. ¿Qué tiene de diferente con Windows? Comencemos por el código cerrado. Windows, todo su sistema operativo en general, está protegido. Y tú no eres capaz de editar ciertas cosas dentro de Windows. Eso no necesariamente es malo, es simplemente su modelo de negocio. Pero esas restricciones te llevan ciertos problemas. Por ejemplo, imagínate que tú quieres editar algo dentro del sistema operativo de Windows. No puedes. Tienes que crear una capa adicional. En vez de editar directamente, tienes que crear una capa adicional a Windows. Y eso hace que con el tiempo las cosas se vuelvan más y más y más complejas. Porque simplemente no puedes editarlo directamente. Tienes que crear una capa adicional de software, por ejemplo. Eso no pasa con Linux. Linux es la pastillita roja. Cuando le dieron a Matrix a elegir entre la roja y el azul, Linux es la pastilla roja. Así de simple. Y Windows es el azul. Qué coincidencias. Eh, Linux te da permiso para todo. Como ustedes vieron, puedo quemar si quiero mi computadora. No hay ningún problema. De hecho, lo voy a hacer para ustedes porque me agradan y es bueno ver cómo se destruye algo. Voy a destruir un sistema operativo ahorita. Es gratis. Ustedes pueden tener todas las cantidades de Linux que ustedes quieran y no necesitan pagar las licencias por cada una de ellas. A diferencia de Windows, por ejemplo, si ustedes tuviesen 10 computadoras, tienen que pagar mínimo 10 licencias de Windows. Y eso es mucho en términos económicos. Ahora imagínense eso a nivel de empresa. Que tú trabajas con software y necesitas 10, 15, 20 computadoras. Pucha, licencia para las 10, 20 computadoras. Puede llegar a ser un poco costoso. Y a veces uno, como programador, va a llegar un momento en el cual necesitas hacer configuraciones específicas, ediciones específicas, cosas muy específicas. Y Windows no te va a dejar. En cambio, Linux es simplemente editar el archivo y se acabó. Ahora, este también puede llegar a ser un problema, porque con tanto poder viene una gran responsabilidad. Bien, aquí vamos a hablar un poquito más, pero antes vamos a eliminar mi sistema operativo, porque obviamente si estamos en Linux tenemos que romper las cosas. Una forma de eliminar archivos dentro de Linux, ojo, hasta ahorita recapitulando, Linux se encarga de administrar todo el hardware que tú tienes. Ese Linux de por sí solamente son archivos. Ahora, tú le das poderes a ese Linux, a ese kernel de Linux, agregándole todo lo que es GNU, que son software que acabamos de ver, que es LS, CD, y demás cositas muy interesantes que tiene todo el proyecto GNU. Son un montón de cosas, desde compiladores, etcétera, etcétera. Y agregándole interfaz gráfica, agregándole otras cositas, logras tener distribuciones, como la que yo tengo aquí, que es de Ubuntu. Hay otras como Debian, KDE, etcétera, etcétera. Un comando de GNU se llama remove, que es rm. Remove elimina cosas. Por ejemplo, si vamos a la carpeta temporal, cdtemp, cd recuerden es para viajar entre directorios, ls es para listar, podemos ver el hello world. Si yo escribo rm y luego pongo el nombre del archivo, ¿qué va a pasar?
se va a eliminar. Si vuelvo a presionar ls, desapareció el archivo. Chao archivo. Entonces, como lo que yo les dije, si tú tienes control de todo, entonces tú en teoría podrías destruir todo. Entonces, si yo pongo remove, luego pongo R, que significa recursivo, es decir, destruye todo lo que esté dentro de los archivos. Y luego le pongo F, que significa fuerza, o sea, la fuerza destruye todo. Y luego le pongo un asterisco, que significa todito. Es decir, todito lo que veas, elimínalo. El recursivo significa todo lo que tú veas dentro de eso de lo que tú veas, también elimínalo. Es decir, elimina todo lo que esté dentro de todo lo que tú veas. El F significa hazlo sí o sí. Y si yo presiono Enter, voy a destruir todo mi computador. Obviamente no lo voy a hacer. Nada, sí lo voy a hacer. Y ya está, destruí todo. Miren, si yo presiono ls ya no me va a permitir. Ahí me dice no existe el directorio porque pues he eliminado todo. Si pongo cd, si pongo touch, no puedo hacer ya nada. Y de hecho si reinicio estos ya no sirve porque ya está destruido, ya no hay nada, no va a servir. De hecho lo poco que puedo observar o lo poco que voy a poder usar es porque está cargado en la RAM. Una vez que yo apague esta computadora se acabó. Ese es el poder de Linux. Como les dije, Linux te da un gran poder, pero también te da una gran responsabilidad. Como, por ejemplo, no eliminar todos los directorios. No sé, solo yo hago ese tipo de cosas. Bueno, obviamente lo hice en un entorno virtual, ¿no? Creé una máquina virtual que destruí despiadadamente. Para entender un poco más de este tipo de cosas de virtualización y demás, van a venir los siguientes videos, donde vamos a hablar un poco de VirtualBox, vamos a hablar un poquito de Docker, que es una tecnología que ha hecho posible todo este boom en la nube de Amazon Azure, Google Cloud, etcétera, etcétera, ¿no? Junto con las tecnologías de Hadoop y demás. Pero eso vamos a verlo en los siguientes videos. Espero que les haya gustado y nos vemos. Uy, no funciona.